Buenos días, hermanos. Vamos a... no sé si quieren ver otro video también. Sí, ok. Vamos a... Ahí está otro video de Chiapas. Está sembrando la palabra de Dios en Chiapas. Conocemos una iglesia que se llama Baxulú. Es una iglesia conocida por la comunidad como una iglesia pirata, porque nadie la visita, porque es independiente, porque está como abandonada. Comenzamos a visitarla. Casi no se oye. Sí. De su pastor, Javier, y esa iglesia retomó vida. Esa iglesia comenzó a desarrollarse. Su pastor Javier, muy visionario, él comenzó a abrir unas nuevas obras, comenzó a compartir lo que les llevábamos con otras iglesias más necesitadas que ellos todavía. Estos son de los zapatitos que se le mandaron de acá. Él ha iniciado una serie de campañas evangelísticas en diferentes pueblos cercanos a su comunidad. Y ha sido una bendición porque allí muchas personas están recibiendo a Cristo. Y él ha tenido, le hemos dado Biblias para que él pueda entregar Biblias a los recién convertidos, y estas personas se están agregando a las iglesias. Este hermano, pastor Javier, ha tenido esa visión de salir más allá de su iglesia para poder bendecir a las comunidades vecinas y ser también un canal de bendición para llevar el evangelio a otros lugares. El hermano Javier ha tenido la oportunidad no solo de compartir allá en Chiapas, sino de ser ahora una iglesia que distribuye el evangelio, una iglesia que distribuye Biblias, una iglesia que está bendiciendo a otras comunidades. Ellos han tenido que ampliar la iglesia porque ya no cabían todos los hermanos en ese lugar. El hermano también ha tenido la oportunidad de salir de ese lugar. Aquí está en El Salvador predicando la palabra. Y eso fue en el Congreso en El Salvador. Para niños. La iglesia no tenía escuela dominical y ahora hemos capacitado maestros en diferentes lugares, y esta iglesia es una de las iglesias que ha retomado esta visión de ministrar a los niños y está dando excelentes resultados. Ahí está. Este video lo hicimos porque nos sorprendió mucho ver cómo Dios tocó la vida de este hermano, que después de considerarse una iglesia pirata, allá entre las comunidades indígenas, le llaman pirata a una iglesia que nada más tiene su pastor y la congregación, pero nadie los visita, no tienen contacto con gente del exterior de la comunidad, y es como quien dice, pues ellos nada más. O sea, es una iglesia que no tiene representación, no tiene apoyo internacional. Y este hermano nos trataba de invitar y convencer, y vayan a mi iglesia, vayan. Después de años invitándonos, le dijimos, bueno, vamos a ir. ¿Dónde es que vives? Y ya nos dijo, una montaña y cerca de un lugar donde hay conflictos armados, pero tremendos. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú nos dices si todo está bien el día que hemos propuesto para viajar, y me dices que no hay balaceras, que no hay conflictos, y vamos.
Entonces, sí, ese día confirmamos, hermano, cómo está la situación ahí. Y nos dice, no, pues hoy está tranquilo, está calmado. Y ya hicimos el viaje. Así hemos hecho ya, por lo menos hacemos un viaje anual para entregar juguetes, para dar ropa, para llevar zapatos. Y estos, digamos, estos obsequios que llevamos, que son expresiones de amor, le han servido al hermano para, primero para dejar de ser pirata, porque ya tiene alguien que visite la iglesia. Y no solo de San Cristóbal o de Tuxtla, sino que gente de fuera de la ciudad. Están llegando inclusive hasta extranjeros, que nosotros llevamos gente de El Salvador, gente de Estados Unidos, que nos visitan, vamos y los llevamos ahí. Y entonces esta iglesia ahora es una iglesia que dejó de ser pirata, ahora es un referente, le llevamos libros. Vieron ustedes ahí, él estaba repartiendo diccionarios bíblicos a los pastores de la zona. También reparte Biblias, damos conferencias de vez en cuando allí, juguetes, entregamos mochilas, entregamos, bueno, esa iglesia se ha convertido en un centro de bendición espiritual. Y el hermano lo llaman de otros lugares para apoyar las iglesias. Y después de que él fue en el octubre pasado, el del año pasado, él fue a El Salvador al Congreso y allá el tema fue que debemos de ser luz a las naciones. Entonces él vino con esa visión de ser luz y comenzó a hacer campañas sin avisarnos ni nada. Él comenzó a hacer una campaña en una comunidad cercana y luego en otra comunidad y me pedía Biblias, le conseguimos Biblias, le llevamos Biblias para darle a los recién convertidos y comenzó a revolucionar su manera, su visión. Y Dios, como resultado, la iglesia está llena, o sea, llenísima la iglesia. Cada vez que vamos a esa iglesia llevamos ropa, pero muchísima porque sabemos que no nos va a alcanzar. Juguetes igual. Pero hemos visto el crecimiento de la iglesia, la visión pastoral y cómo Dios lo está bendiciendo. Ahora Él está abriendo una iglesia como a unos, es adelante de Tuxtla, no sé, quizás como unos 60 o 70 kilómetros de donde Él vive, está abriendo una nueva iglesia. Y Dios lo bendice, dice que fue una vez a visitar una familia y le dijeron, mira, tú traes el evangelio acá, te vamos a regalar unos terrenos, van a ser tuyos. Y él andaba buscando dónde poner unas cajas de unas colmenas que él tiene. Entonces las llevó allí y dice que es una bendición poner las cajas ahí, se le llenan de miel y Dios bendice en su época. Y ahí va a levantar una iglesia, ya tiene casa, ya tiene sus cajas de abejas ahí, y Dios lo está bendiciendo mucho. Y qué bueno, gracias a Dios, porque personas como él han agarrado la idea, han agarrado la visión y están siendo de bendición a otras personas. De su iglesia se levantó una hermana ahí que habla español. En realidad allí solo hay dos que hablan español, Isabel y la otra, ¿cómo se llama? Pero no sé si la otra es miembro de esta iglesia. También, ok. Hay dos hermanas que nos ayudan para la traducción, porque cuando llegamos y Lanchi tiene que hablarle a las hermanas solo Tzotzil, nada más Tzotzil. Pero estas dos hablan español y entonces ellas son nuestras traductoras. Una de ellas es la que estaba dando la clase acá. En esa iglesia solo se atendían adultos, no había clase para niños, porque entre las comunidades dar tiempo para niños es como perder el tiempo. Allá prácticamente hay dos ministerios, lo que es la iglesia, todo lo que tenga que ver con la iglesia y el ministerio de panderos. Todos anhelan y sueñan un día ser de panderos, pero hemos introducido la idea de ser maestro de escuela dominical. Pero entonces ser maestro y panderos es a la misma hora. Entonces o decide por panderos o decide ser maestro. Y les hemos dado la visión de que están levantando la nueva generación de jóvenes centrados en la palabra y todo esto. Y gracias a Dios han habido hermanas, sobre todo,
que han dicho sí, y ella es una de estas que se están dedicando a dar clases a formar niños. Y es una tremenda bendición. Vieron las clases que están ahí. De no haber nada a tener un buen grupo de niños para estarles ministrando la palabra. Eso sí, allá no se puede poner de cuna, de párvulos, y todos los niños en un solo grupo y ahí están. A duras penas tenemos una maestra, ¿verdad? Entonces ahí van de todos. Pero qué bueno que ya están dando estas clases por las capacitaciones y la visión que hemos compartido con ellos. Así que oren, porque gracias a Dios están quedando muy buenos frutos del trabajo que se está haciendo allí en Chiapas. Y como en este lugar que se llama Baxulún, en una montaña en Xenaló, también hay otros pastores que han agarrado la visión, como los de Nashik, los bautismos que vieron ustedes acá. Y esta es época, más bien ya pasó la época de bautismos, porque ellos suelen bautizar en ríos. Entonces, la época de bautismos es donde todavía las lluvias no están muy fuertes, porque entonces se llevan a los miembros, ¿verdad?, de la iglesia, la correntada. Y el agua está cristalina y entonces se puede hacer los bautismos. Por otro lado, como son los altos de Chiapas, esa zona es muy, muy fría. Y nadie se quiere bautizar en tiempos helados. Pero este tiempo es así calorcito y son los tiempos de bautismos. Entonces, por eso estábamos poniendo ahí el video para que ustedes puedan tener una idea de cómo son los bautismos en aquella zona. Bien, no sé si hay alguna pregunta acerca de estos videos o acerca de la labor que se está haciendo allá en Chiapas. Algún día alguno de ustedes quiere acompañarnos. Ya Janet lo hizo una vez, nos ayudó a ir a repartir ropa, los zapatos también, a compartir, a ministrar allá, y fue de mucha bendición, ¿verdad? Para ella y para nosotros también, porque hay tantas cosas que hacer que sí realmente necesitamos manos que nos ayuden. Así que están invitados. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Las construcciones que ellos hacen, yo no sé cómo le hacen, pero ellos piensan en grande. Hemos visto construir iglesias, pero enormes las iglesias, solo con sus propios fondos. O sea, no hay un grupo americano que les está dando dinero. Ellos tienen, por ejemplo, el pastor de la iglesia en Galilea. Él construyó, tenía una iglesia como esta, más o menos, quizá un poquitito más grande, el techo de lámina, y me llamaba la atención que cuando estábamos en el culto y el sol daba arriba, caían los rayos así, porque tenía hoyos las láminas, y caían los rayos de luz así, y se miraba bonito, pero cuando caía el agua, era otra cosa, ¿verdad? Entonces ellos construyeron un edificio, tienen digamos, su grupo principal donde están ellos, la parte de abajo, y han construido un mezanine enorme, la iglesia, o sea, como una segunda planta. Y tienen piso, súper bonito el piso, brillante, una losa muy bonita, pintado todo, pero muy bonito les ha quedado. Y el pastor decía, bueno, que ellos se lanzaron por fe a hacer el edificio. Y que muchos le decían, pero hermano, no tenemos. Dice, Dios va a proveer. Y cuando ya no había dinero para la construcción, y allá, digamos, decirles a los albañiles, bueno, váyanse y cuando tengamos dinero regresan, eso es un problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Y la esposa del pastor le dijo, mira, yo tengo unos terrenos en tal lugar, vendámoslos y invirtámoslo en la construcción. Y así hicieron, vendieron los terrenos y lo invirtieron. Luego llegaron otra vez, que ya no había nada, y llegó un sobrino de él, del pastor, y le dijo que él lo estaba visitando porque quería venderle un terreno. Y le dice, pues sí me gusta, estoy interesado en el terreno. Y pues nada más que no tengo dinero. Pero sí me interesa el terreno, vamos a verlo. Y lo fueron a ver, lindísimo,
plano el lugar y muy bonito, con árboles. Y entonces dice, sí me gusta, y era muchísimo terreno. Y dice, yo necesito vender el terreno. ¿Y en cuánto lo estás dando? Él dijo que lo vendía en 80,000. 80,000. Por allá es bastante y para ellos es muchísimo. 80,000. Le dice, no, pero es que no tengo nada. Y le dice, no, mira, con 10,000 que me des ahorita y lo demás me lo puedes ir dando como tú puedas. Está bien, yo te los consigo, en una semana te los doy, está bien. Y así quedaron. Entonces, ya tenía terrenos, pero muchísimos terrenos. Y la semana siguiente, él ya dio su compromiso y le dio los 10,000. Prestó dinero, quién sabe cómo le hizo. Lo que sucedió después fue interesante porque llega un señor que él no conocía y le dijo que andaba buscando terrenos para comprar. Y le dice, yo te voy a mostrar uno. Bueno, y le mostró un terreno que él tenía y era como quebradizo así, el lugar muy feo. Y dice, no, esto no me interesa. Y se acordó de los terrenos del sobrino. Y dice, te voy a mostrar otros. Y ya fueron y le mostró todo. Esto es lo que yo quiero. Esto es. Pero él no había pensado en venderlo. Realmente, más bien tenía la deuda puesta ahí. Y le dijo este señor, mira, te voy a comprar 8 parcelas. Y dice el pastor, yo ni había pensado hacer parcela, ni sé ni cuánto es una parcela. Y entonces dice, yo te voy a comprar 8 parcelas. Y le dice, pero el precio, ¿cuánto será? Pues deme 80,000 por cada parcela. Y le dice, está bien, me gusta el precio, 80,000 por cada parcela. Y tenía suficiente terreno. Después dice que se acercó para comprarle 2 parcelas más, que son como terrenos como 10 por 20 más o menos. 10 metros por 20 para adentro, algo así. Entonces, el hermano dice que con el dinero le fue a pagar a su sobrino y le quedó mucho dinero para la construcción. Se compró un carro y hasta guardó dinero todavía. Nadie le ayudó, o sea, de fuera. Más bien era la provisión de Dios dándoles a ellos. Pero ellos son de fe. Ellos tienen una montaña, compraron una montaña donde van a orar. Y cualquier situación difícil, se van a la montaña. Entonces, se lanzan desafíos grandes ellos ahí. Así que nosotros necesitamos una montaña por aquí cerquita, ¿verdad? Para permitir que vayamos y ponernos de acuerdo con el Señor. Bien, vamos a buscar el libro de Judas, el versículo 1. Habíamos comenzado la semana antepasada con el texto de Judas, capítulo 1. Bueno, solo tiene un capítulo. Y estábamos viendo el versículo 1 y prácticamente vimos la identidad de Judas, es decir, quién era Judas. Y con eso ya nos ubicamos en cuanto al autor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Fue todo lo que vimos esa vez. Ubicamos quién era Judas, que era hermano de Jacobo, que es Santiago, el escritor del libro de Santiago, y también es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todavía no nos dice cuál es el objetivo de por qué está escribiendo, pero nos dice a quién le está escribiendo. Y dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, vemos 3 palabras importantes de a quienes les está escribiendo esta carta. Y es a los llamados, a los santificados y a los guardados. Ok, vamos a ver qué significa esto. Sabemos que esta carta es clasificada como epístola universal, que quiere decir que no está dedicada a una iglesia específica, pero sí a los judíos que salieron, en este caso, no solo a judíos, sino a los llamados, santificados y guardados, que conocen al Señor Jesucristo. Entonces, están bajo pruebas, están huyendo prácticamente,
y están en situaciones difíciles, pues a ellos es que les escribe esto. Pero vamos a avanzar un poquitito diciendo que esta carta, él dice que iba a enseñar sobre o a escribir sobre nuestra común salvación. O sea, iba a hablar de la salvación. No sé qué de la salvación, pero dice que él notó un problema en el momento. Vio un problema y ese problema era que se habían metido dentro de las iglesias, se habían infiltrado personas que no eran creyentes y que estaban destruyendo la doctrina y destruyendo la fe de los miembros de las iglesias. Y entonces dice, yo iba a hablar de la salvación, pero al ver este problema, le voy a escribir, y el tema del libro prácticamente es cómo contender ardientemente por la fe. O sea, cómo defender tu fe ardientemente. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, porque esta gente se metió en las iglesias, nosotros tenemos que combatir nuestra fe, o sea, defender nuestra fe. Y eso vamos a ver en este libro, quiénes son los que se metieron, cuáles son sus características de estos que se metieron, cómo identificar a los que están metidos, pero sobre todo, cómo contender o cómo cuidar nuestra fe. ¿Ok? Es un libro muy interesante. Así que vamos a ver a los que son llamados, santificados y guardados. Pero antes vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe. Señor, queremos agradecerte por estas 3 características que tu palabra nos está enseñando acá, Señor, acerca de a quiénes está dirigido este libro de Judas, que son los llamados, los santificados y los guardados. Gracias, Padre, porque tu instrucción es importante para cada uno de nosotros, nuestro crecimiento y nuestra seguridad en ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto dice, Judas, que quién es él, y luego a quién le dirige la carta. Son personas llamadas. No son metidos, son llamados. Santificados en Dios Padre. Esto vamos a ver que es la santificación, y guardados en Jesucristo. Importante cada frase que aparece allí. Ahora, hoy en día, lo que muchas personas están buscando su identidad en cosas que también el mundo las busca, y los creyentes nos vamos también en esa misma idea. Queremos tener éxito como el mundo tiene éxito. Queremos tener lo que el vecino tiene. Queremos cimentar nuestro significado en una profesión o en una posesión, una propiedad. Queremos ser alguien, pero queremos ser alguien a la manera del mundo, no a la manera de Dios. Y entonces, ¿qué está haciendo Judas acá? Les está dando un valor a ellos. Les está diciendo, ustedes son valiosos. Ustedes deben de estar claros de quiénes son realmente, deben de estar conscientes de quiénes son. Y les está diciendo estas 3 palabras. Y estas 3 palabras contestan a las preguntas existenciales de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Por ejemplo, dice aquí a los llamados, ¿de dónde vengo? Pues aquí el llamado, está bien claro. ¿Quién soy? Soy uno que es santificado, un hijo de Dios, y guardado. ¿Hacia dónde voy? Estamos hablando de que el Señor dice que no va a perder ninguno de los que su Padre le dé. Entonces, en otras palabras, ¿qué está diciendo Judas con esto? Está diciendo, ustedes tienen una identidad en Cristo. Ustedes tienen un valor en Cristo. No vamos a correr como el mundo corre. No vamos a hacer lo que el mundo hace, sino nosotros somos ya valiosos. Somos personas que tenemos éxito. No a la manera del mundo, pero sí un éxito espiritual. Entonces, ahora él les está diciendo esto, ¿por qué? Porque tienen que enfrentarse
contra situaciones difíciles y tienen que saber quiénes son. Dice, les voy a hablar de personas que se han metido dentro de la iglesia, pero ustedes deben de saber quiénes son, porque puede ser que sean uno del otro bando, dentro de la misma iglesia. Por eso, esta carta no es para la iglesia, es para los santificados, llamados, santificados y guardados. Es decir, para los verdaderos creyentes, no para los miembros de una iglesia. Porque, como dijo Carlos, no todos los miembros de una iglesia son creyentes. Pero por eso es importante si tú tienes estas características. Identifícate tú primero. Examínate. Evalúate. ¿Soy yo uno que es llamado? ¿Soy yo uno que es santificado? ¿O soy yo uno que es guardado en Cristo? Importante saber quiénes realmente somos cada uno de nosotros. Entonces, llamados. Veamos esta parte importantísima que es la primera cualidad que aparece ahí. Habla de mi origen, de dónde vengo. La palabra llamados, en este caso, me acuerdo de un perrito que tenía Santiago que se llamaba Cleto, ¿verdad? Cleto. La palabra en griego es kleto, precisamente. La palabra llamado es kleto. Y significa, en el tiempo, era alguien que recibía una invitación oficial. Llamado era una persona que recibía una invitación oficial y formal para un banquete o un evento de alta importancia. O sea, no es un llamado de que el que quiera venir, que venga. El que quiera entrar, que entre. No. Era una invitación exclusiva para un evento importantísimo. Eso era Cleto. Nada más que el Cleto de aquí no representaba. Pero lo que está diciendo es que, hermano, tú y yo somos personas exclusivas, que hemos recibido esta invitación para ser invitados de manera muy, muy personal y exclusiva para ser miembros del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No somos los que nos saltamos la barda. No somos personas que desconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos los que hemos recibido una invitación oficial y formal. Eso es Cleto. Los que hemos sido invitados. ¿Pero invitados por quién? Invitados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por el gran yo soy, el Creador. Tú y yo, aunque no habíamos nacido todavía, el Señor ya tenía una invitación con nuestro nombre. Yo lo quiero en el cuerpo de Cristo. Lo quiero que sea miembro de la iglesia. Y es un llamado. Ahora, ¿cómo será eso? Bueno, mira, cuando nosotros llegamos a Cristo, a veces no logramos entender qué es lo que sucedió espiritualmente. Y a veces decimos, es que yo buscaba a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Pero es que yo puse mi fe. Pero es que tú no tenías fe. Fue Dios quien te generó esa fe dentro de ti. ¿Pero cómo? Sí, y entonces dice la palabra que Dios trabaja en el corazón de una persona que está escuchando la voz de Dios. Dios trabaja en la mente de alguien que está siendo expuesto a la palabra, a la lectura, a una explicación, a un testimonio. O sea, la obra de Dios está siendo expuesta y el Señor trabaja en su corazón. Y le va poniendo en su corazón un interés en saber de eso. Y le pone en su corazón no solo un interés, sino un entusiasmo por saber más de aquello que está escuchando. Y se genera fe dentro de él.
a esa obra que el Señor hace dentro de nuestro corazón se conoce como la gracia salvadora. Es decir, Dios está trabajando dentro de ti y tú ni sabes lo que Él está haciendo, pero genera en ti un verdadero interés por saber qué es lo que está pasando ahí. O sea, están predicando el evangelio, pero no te estás durmiendo. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está haciendo la obra de salvación dentro de ti. Hay quien a la par está dormido. A ese Dios no le interesa. A lo mejor su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero tú sí. Y a ti Dios te está hablando. Y tú dices, me gusta esto. Me encanta, quiero ver cómo es. Y ahí se genera un deseo de saber más, de escuchar. Y viene el Señor y te pone entendimiento para captar el mensaje de salvación. Y surge la fe por el oír la palabra. Y entonces tú tomas una decisión por Cristo. Pero ¿quién es el que realmente te llevó a Cristo? Es la gracia de Dios que estaba trabajando en ti y te llevó al Señor. Te trajo a Cristo. Ya vamos a ver esto un poco más adelante. Pero lo importante de esto es que no el que quiera venir no va, sino el que el Dios trabajó en su corazón. Dios genera esa invitación formal y oficial dentro de tu corazón. Ven a Cristo, ven. Y uno dice, sí, yo voy, levanto la mano, me levanto, pregunto lo que sea, pero yo manifiesto mi fe en el Señor Jesucristo y ahí se da un nuevo nacimiento. Y ahí es donde se da la transformación, que el que cree en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición más grande cuando la obra del Señor se manifiesta en nuestro corazón y es el Padre que nos preparó nuestro corazón para venir a Cristo y Cristo nos recibe. Dice la Biblia ahí en Romanos 8:30, vamos a poner aquí Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ven la obra de Dios? Aquí nada hacemos nosotros. Nada. Es más, ni la misma fe que tenemos proviene de nosotros mismos. Es el Señor por su gracia que fue generando esa fe por oír la palabra y nosotros venimos a Cristo. Más bien, llevados por Dios. Y la pregunta es, ¿fuiste tú traído por Dios? ¿Tienes tu invitación? ¿Tienes al cleto en tus manos? Esto es lo que hace el Señor. También en el libro de Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te llamó. No viniste tú, Él te llamó. Pero hermanos, lo que está diciendo Judas es que no todos son llamados dentro de la iglesia. Asegúrate de tener tu cleto en las manos, la invitación oficial y legal en tus manos, que ha sido una persona llamada por nuestro Señor, preparada por Dios y traída. En segundo lugar, volvemos a Judas 1:1. En segundo lugar dice, somos los santificados en Dios Padre. Esto da respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Soy una persona por quien Cristo murió. Soy una persona santificada. Soy una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, que se llama la regeneración del Espíritu. El Espíritu está obrando en mí. La gracia del Señor está conmigo. Y es la gracia de Dios la que está haciendo las cosas en mí y no yo bajo el poder de la carne, sino que es el Señor quien está haciendo la obra. Entonces, los santificados. Veamos la palabra griega que es agiazo. Agiazo es la palabra y significa dos cosas importantes. Número uno, significa una acción
realizada por Dios, no por ti, ni por mí. Es una acción. Eso de ser santificado es una obra de Dios en ti. No es algo que tú haces. Cuando tú haces cosas o evitas hacer otras, o eres motivado a hacer algo, pero lo quieres hacer en la carne, haces buenas obras y crees que como el Boy Scout ya hiciste tantas buenas obras del día, y esas cosas, no estamos hablando de esta palabra, agios. Esto significa algo que Dios hace. ¿A dónde? En tu corazón. Así como Dios preparó la salvación y te dio una invitación, así Dios santifica nuestras vidas. Tú no eres santo por tu esfuerzo personal. Por tu esfuerzo personal podrías llegar a ser un cristiano disciplinado, pero dice Pablo que la disciplina no tiene poder contra los apetitos de la carne y vas a terminar cayendo en el pecado. ¿Por qué? Porque no es Dios quien está haciendo la obra en ti, sino tú mismo. Y dice la Biblia que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué vamos a meter las manos en una obra donde le pertenece al Señor? Dejemos que el Señor haga la obra y que Él transforme nuestras vidas. De manera que esta palabra, agio, significa una obra de Dios en ti, santificación. Ese es por un lado. El otro significado que tiene es que santificado significa como que estabas en el lodo y el Señor te limpió y te puso aparte. Esa acción es santificado. Es una obra que Dios hizo de limpiarte del pecado y de ponerte en un lugar donde no hay pecado, santificado. Y la otra definición es, primero dijimos que era una obra de Dios, es una obra de Dios. En segundo lugar, es con un propósito. No es, lo voy a hacer para allá y ya, sino tiene un propósito. Es separado con un propósito sagrado. No es nada más para que experimentes el no tener pecado, no. Esto es, yo te aparto para algo especial. Tú no estás siendo santificado para nada, sino para algo especial. Algo que es exclusivo para Dios. No tiene que ver con tus propósitos personales. Esto tiene que ver con los propósitos de Dios para tu vida. Por ejemplo, no sé si he usado este ejemplo antes, pero se me viene a la mente ahorita. No sé si ustedes conocen una guaflera. ¿Sí? No, pues las mamás las conocen, ¿no? Diferente de una sanguchera, ¿verdad? La sanguchera es diferente. Y sartén también es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la guaflera, ¿qué es lo que hace una guaflera? Waffles. ¿Tú vas a querer hacer una hamburguesa en una guaflera? No, porque no sirve para eso. Una hamburguesa toda cuadrada no sale bien. Entonces, una guaflera sirve para hacer waffles, punto. No vayas a querer hacer tortillas en una guaflera, no te van a salir. Entonces es igual, alguien hizo esa guaflera para hacer waffles. Y alguien nos santificó, Dios nos santificó para un propósito específico. No es para que hagamos otra cosa ahí, es para que vivamos separados del pecado para un propósito de Dios. Eso significa agios, significa que es una obra hecha por Dios, pero a la vez tiene un propósito divino. Espero que vayamos captando las ideas. Vamos a buscar 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya, esto significa a un montón de, una lista de pecados que se acaba de leer. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu
de nuestro Dios. ¿Quién hizo todo esto? Dios, no nosotros. Entonces, no te esfuerces por ser santo, porque no vas a poder. Es que, hermano, yo he intentado quitarme esto y no puedo. Sí, no puedes. Deja que el Señor lo haga. Ponte en las manos del Señor. Y el Señor lo va a hacer. El recién convertido no sabe teología. No conoce las profundidades de Apocalipsis. Ni sabe a qué significan las 7 cabezas del dragón. No lo sabe. Pero sabe cómo vencer el pecado. Está venciendo pecados. Y acaba de aceptar a Cristo. Y ya está siendo transformado. Ahora los creyentes ya de muchos años dicen, es que yo no sé cómo se hace eso. Ya te perdiste. Si el recién convertido lo sabe, y tú que tienes tantos años y mucho conocimiento, dices, es que no sé cómo es, qué se hace. Qué difícil es. Una hermana me decía, de años, un referente en una iglesia, me dice, hermano, no sé cómo obedecer la palabra, no tengo idea. No sé cómo se hace. Explíqueme cómo obedecer la palabra. O sea, cómo se puede llegar a tal nivel de endurecimiento espiritual o de tenebrosidad mental, que cosas tan elementales que una persona ignorante de las profundidades de la teología lo puede hacer con toda facilidad y sin una intención. O sea, el recién convertido no dice yo quiero ser santo, no, él no le gusta el pecado y lo deja. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en él. Entonces, ahí en Hebreos 10:14, vamos a buscar Hebreos 10:14, son textos que están fortaleciendo la idea de lo que son los santificados. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién lo hizo? Cristo. No nosotros. ¿Y por qué nosotros entonces, después de leer todos estos pasajes, que es Cristo el que lo hace, que es Dios quien lo hace, por qué nosotros queremos ser santos con nuestras propias fuerzas? Ser mejores creyentes con nuestras propias fuerzas. No se puede. Tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y que Él haga su voluntad. Número 3. Volvemos otra vez a primera de Judas. Primer capítulo de Judas. Dice este último que somos guardados. Ya vimos el primero que era cleto, ¿verdad? La importancia de cleto, de tener una invitación para entrar. Segundo, santificado, es decir, apartado del pecado. Ya hemos sido apartados del pecado. Y número 3 es guardados. El primero habla de dónde venimos. Bueno, yo vengo con una invitación. Yo vengo con el cleto en mi mano. Segundo, yo he experimentado la obra de Dios en mí de santificación. Y el primero, de dónde vengo. El segundo, quién soy. Y el tercero, a dónde voy. Y es guardados en Jesucristo. Aquí la palabra guardado es tereo y significa vigilar, pero de cerca. No estamos hablando de que alguien nos está vigilando con un lente telescópico, ¿verdad? De lejos. No, es alguien que me está observando, pero de cerca. Como cuando un policía vigila a un reo que se quiere escapar. Ahí lo tiene cerquita, ahí lo está viendo. Ese es el significado, vigilar de cerca. Significa custodiar. Interesante, ¿no? Custodiar, como un policía. Significa cuidar una casa, una fortaleza, estar ese efecto de ser cuidado. Está también otro significado que es interesante, es proteger algo valioso. Como quien está cuidando una exposición de joyas. Los policías que están ahí cuidando. Eso significa esta palabra guardado. Más bien que guardado por ahí es siendo cuidado, siendo protegido. Pero no cualquier cosa, es algo muy importante. También
es no solo de observar, sino que es guardado, pero que no se dañe, que no le entre que no se vaya a oxidar. O sea, no solo guardado de estarlo viendo, sino también cuidado. Cuidado, es el cuidado especial que debe de tener. Entonces, hermano, si tú fuiste llamado y santificado, de seguro estás siendo protegido por Dios. Dios te está cuidando. Y sabes que lo hace a través de ángeles. Hemos oído por ahí la idea del ángel de la guarda. Hay ángeles que te guardan, que te protegen. Quizás nunca los has visto, pero Dios te ha enviado un ángel exclusivo para ti, que a saber cuántas veces te van a suceder cosas y no te han sucedido. ¿Por qué? Porque ese ángel lo ha evitado. Tú no eres cualquier persona. Eres llamado, eres santificado y eres protegido por Dios. No andas solo. El concepto de soledad bíblicamente se fue, se terminó, no existe. ¿Por qué? Porque alrededor tuyo dice que los que temen a Dios, alrededor acampan ángeles y los defienden y los cuidan. Hay ángeles alrededor tuyo. Así que no estamos solos. Dios está ahí, pero también hay ángeles. Y sabes que esos ángeles van a ser testigos un día. Cuando alguien sea condenado, tú hiciste esto. No, yo no fui. Y hay como 20 ángeles que dicen, sí, nosotros lo vimos. Ya, ¿qué más vas a decir? Si ahí te están viendo los ángeles. Nunca estás solo. Si no son ángeles, van a ser demonios que están alrededor tuyo. Porque tampoco pienses que no, solo angelitos van a estar. No, también hay demonios que dicen que Satanás anda buscando a los cristianos para hacerlos tropezar. Él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. No pienses que andas, aquí solito voy. No, no estás solo. Ángeles de Dios están protegiendo tu vida. Y por eso dice, guardados. Guardados. Es que qué importante es entender eso. Y dice Judas, nosotros no somos cualquiera, estamos siendo protegidos por ángeles, como alguien cuida una joya valiosa, como alguien que está cuidando una casa importante. Así los ángeles nos cuidan. Ese es el propósito de la palabra guardados. De hecho, el mismo libro de Judas termina al final que dice para guardarnos sin caída. Y eso es interesante porque no solamente se refiere a una santidad como espiritual allí, sino también de no tropezar en problemas, en dificultades. Los ángeles nos protegen, nos cuidan. Vamos a buscar esta referencia de Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto lo dice el Señor Jesús. Nadie. Si tú estás en Cristo, nadie te va a poder arrebatar de la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque no depende de qué tan fuerte te agarres de Cristo, sino que tan fuerte Él te agarra a ti. Porque nosotros nos estamos soltando. Todos los días nos soltamos del Señor, pero el Señor es fiel y no te va a dejar caer. No te va a dejar caer. Y dice aquí, jamás. Jamás. En 1 de Pedro 1.5, 1 de Pedro 1.5 también tenemos este concepto y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vean, guardados por el poder de Dios. ¿Habrá otro poder en la tierra que evite que seamos cuidados y protegidos por Dios? No lo hay, por el poder de Dios. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, ¿de quién depende esto? De Dios, no de nosotros.
Si yo pierdo la salvación, Dios falló, no yo. ¿Por qué? Porque somos guardados. Somos guardados por Él. Y entonces, si alguno de estos pierde la salvación, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no me guardó bien, no me cuidó. Entonces, nadie puede ser tocado ni dañado por otra persona cuando Dios es el que te cuida. Él está allí. Ahora, Juan 6:37. Juan 6:37. Dice así: todo lo que el Padre me da, está hablando Jesucristo, todo lo que el Padre me da, y todo se refiere a las personas que el Padre trabajó, que les habló a su corazón y los trajo a Cristo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Padre trae a una persona, Jesús no lo va a rechazar, porque viene bien recomendado por el Padre. Vente. Jesús no rechaza a nadie. Es más, Jesús no anda jalando a nadie. Él solo recibe lo que el Padre le da. No se anda buscando, ¿no has hablado con mi Padre? No, métete pues. No, no es así la cosa. Hay una sola entrada y esa entrada es a través del Padre. El Padre los prepara y los trae a Cristo. Por eso dijo el profeta, todos serán enseñados, todos serán preparados antes de venir a Cristo. Seguimos leyendo, versículo 38. Vamos a llegar hasta el 40. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, vamos a ser guardados, ¿por qué? Porque es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Qué seguridad! Somos guardados. Somos, en primer lugar, somos llamados. Segundo lugar, somos santificados con un propósito. Y en tercer lugar, somos guardados, protegidos, cuidados. Pero no solo para que nadie se te acerque, sino te protege internamente. Quiere decir que antes de hablarnos de los problemas externos, primero nos dice quiénes somos nosotros internamente. Y el Señor lo que quiere es que tengamos la confianza de que tú y yo no somos cualquiera. No somos cualquiera, hermanos. Y que si andamos caminando por ahí, no estamos solos. No eres tú y tus problemas. Dios está contigo. Y hay un ángel que siempre, siempre te cuida. Nunca te va a dejar solo. Aunque estés dormido. Si ya se durmió, voy a dar una vueltecita por ahí. El ángel se va. No. Él está todo el tiempo ahí cuidándote. El hermano René dice que no ha visto a los ángeles, pero los ha oído, los ruiditos que hacen, dice. ¿Por ahí están? ¿Cuántos? No sé, pero por lo menos uno, que con uno basta para lo que necesitamos nosotros, suficiente. Así que, hermanos, los felicito porque ustedes son llamados, santificados y guardados, protegidos, cuidados. ¿Por quién? Todo es por el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más porque Judas, tú le hablaste a él para enseñarnos estos principios tan importantes, para que nosotros estemos seguros de quiénes somos, que verdaderamente te pertenecemos a ti, Señor. Y si te pertenecemos a ti porque fuimos llamados, fuimos santificados y hemos sido y somos guardados, entonces ayúdanos a comportarnos como tal. Ayúdanos a hacer como tú quieres que seamos, Señor, para que nosotros podamos darte a ti alabanza y gloria. Gracias por mis hermanos, gracias por la atención que ellos ponen, gracias porque se autoevalúan y gracias también, Padre, porque tú les das testimonio a ellos de que son hijos tuyos.
Bendice esta iglesia y bendice a todos los que están acá presentes, Padre, para que todos tengan esa confianza y esa seguridad de que estamos en Cristo. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y en extensiva a los papás también felicidades.